¿La pornografía es saludable? Vamos a tocar este tema en este episodio. Escúchalo hasta el final. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este canal Familia que Inspira, donde tenemos hermoso contenido para la familia, para los jóvenes. Si eres nuevo en este canal, entonces suscríbete. Hoy vamos a hablar sobre la pornografía. Se ha dicho y se ha hablado mucho, los nuevos psicólogos y psiquiatras especialistas en sexualidad tratan de justificar la pornografía como algo saludable, pero queremos hablar un poco y tengo bastante material sobre la pornografía, sobre si es saludable, qué impactos tiene para la salud y para la salud mental, para la salud física. Me gustaría dividir este podcast en dos. Uno en el que hoy vamos a hablar para los jóvenes, para el público en general, y el otro podcast lo vamos a concentrar en la pareja, qué impacto tiene en el matrimonio la pornografía. Entonces vamos primero con qué es la pornografía. La pornografía son reproducciones de actos sexuales que producen excitación. Por sí mismo la pornografía produce esa excitación. La pornografía también está diseñada para amenazar la fe. La pornografía es silenciosa, es una adicción silenciosa que empieza a menoscabar y empieza a abrir un vacío y empieza a abrir un vacío cerebral que amenaza nuestro sistema inmunológico, nuestras neuronas. Entonces es bastante fuerte por las imágenes, por la agresividad de las imágenes. Vamos entonces también a decir que la pornografía destruye jóvenes, destruye ministerios, destruye matrimonios, destruye la salud mental. Sí, es verdad que lo destruye. Hace muchos años tuvimos un estudiante que estaba en primer grado, tenía aproximadamente 6 añitos, y sus hermanos eran en ese momento adolescentes y estaban viendo pornografía homosexual, lo que llevó a que el niño cambiara sus hemisferios, las órdenes de los hemisferios, y cerebralmente y neurológicamente el niño se bloqueó y se le olvidó escribir, se le olvidó leer. Es decir, neurológicamente el impacto fue tan fuerte que fue como un tipo de abuso también. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Ahora, hay varios tipos de pornografía. Una es la pornografía visual, que es donde se sienta la persona y ve actos sexuales. Otra es la pornografía auditiva, que nos están haciendo ver como algo normal, cómo describen, cómo amenazan, cómo violentan contra la mujer, incluso contra el hombre, de la cual todos somos víctimas, no solamente las mujeres. Eh, Algún tipo de un género de música en específico como lo es el reggaetón, por ejemplo. Eso también violenta a la mujer y violenta la integridad del ser humano por medio de pornografía auditiva, a la cual no nos debemos acostumbrar, no creamos que esto es normal. Otra es también la pornografía por medio de imágenes. Hay muchas páginas en internet donde venden a la mujer de forma muy sensual, sin desnudarse, pero están publicando frecuentemente una y otra y otra y otra imagen, lo que hace que las personas sigan y comenten, hagan comentarios o hagan chistes o hagan memes completamente vulgares. Eso también es pornografía al final del día. En el 2016, a final, se dio una cifra que había 4.000 millones de horas de reproducción de pornografía. Pero en el 2018 ya no eran 4.000 millones, eran 33.000 millones de reproducciones. En el 2019 fueron 44.000 millones de reproducciones, es decir, iba incrementando. Ya en el 2020 las mejores o las empresas más grandes que hay en pornografía a nivel mundial se vieron obligadas a darle de baja muchos videos, ya que incluían no solamente violencia, sino abuso sexual y abuso sexual a menores de edad. Esto dio a que hubieran muchas denuncias y muchas demandas a estas empresas y tuvieran que eliminar cierto contenido y ponerlo restringido. Pero eso no significa que haya bajado, lo que incrementa es el delito. Bueno, queremos entonces hablar de que si es una práctica saludable. Aquí nos indican que
ahora los niños están entrando a ver y a consumir este contenido entre más y más y más jóvenes, mucho mejor. Se dice que ya incluso a los 9 años ya están accediendo a este tipo de publicidad. Por otra parte, también nos dicen que es la libertad del acceso a la tecnología y a las páginas. Me gustaría entonces saber si es saludable, cuántas veces lo están consumiendo los jóvenes o los adultos. Es decir, una vez al mes, una vez a la semana, una vez al día, ya estás pagando suscripción para acceder al contenido. Y ahí es donde empiezas a ver que necesitas ayuda, porque no es normal que tu cerebro esté necesitando este tipo de contenido con más y con más y con más frecuencia. Lo que se busca es justificar el pecado, buscar como que un acceso para codiciarlo, es decir, para necesitarlo, para que se vuelva parte de tu día a día, entonces lo vuelven normal y esto no es normal. Esta participación visual, esta participación complaciente se vuelve un pecado. Sí debemos hablar de pecado, ¿por qué? Porque el cuerpo se divide, el ser humano se divide en cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es todo lo que está diseñado para complacer, como por ejemplo el sueño, el hambre, el cansancio, ¿sí? Y el apetito sexual, por supuesto. Dios creó el apetito sexual de forma natural, pero nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que inició con Adán y Eva. Al iniciar con Adán y Eva, entonces tenemos que ser bautizados y restaurados, ya que ellos fueron expulsados por haber escuchado una voz incorrecta. Entonces, cuando se despiertan esos instintos de la carne, de esa naturaleza pecaminosa, es donde nosotros debemos empezar a tener una sexualidad saludable. La sexualidad saludable se habla cuando es con una sola persona, cuando es permanente con una sola persona, cuando tiene límites para proteger la sexualidad y cuando es dentro del matrimonio. Por supuesto que un joven, una niña, cuando se desarrolla, ya está en la capacidad de tener un ser humano en su interior, ya está en la capacidad para ser madre, pero no es la edad y no es el momento. La mujer, tanto como el hombre, se deben desarrollar dentro de un contexto social donde no vaya a abarcar pobreza o miseria en el mundo, sino que se le pueda proporcionar a ese bebé un mejor futuro, una mejor vida. Es por ello que nosotros debemos entender que la sexualidad también induce a la procreación, que es lo más bonito porque es la formación de la familia, que en últimas es a lo que quiere impactar la pornografía. ¿Por qué? Por esa complacencia inmediata de fácil acceso, que empieza a abrir como un hoyo, un hoyo, un hoyo en nuestro cerebro y de manera que empieza nuestro sistema nervioso a necesitar por la ansiedad, empieza a desequilibrar otras áreas del desarrollo. Eh, Vamos entonces para a ver cómo podemos combatir esto. Primero tenemos que buscar de Jesús. Es necesario que cuando nosotros empecemos, cuando esa persona empiece a sentir ansiedad, esa necesidad, esas ganas de volver a ver, ya no es solamente una vez al mes, sino 2 veces a la semana, 3, 4, 5, ya no solamente una vez al día, sino varias, estás en problemas. Definitivamente tienes que detectar que algo está pasando, que algo no está bien, que eso que estás sintiendo en las manos, que estás distorsionando tu realidad, que estás mirando para todas partes y ya quieres ver que te entra el afán, que estás en alguna parte y quieres irte para tu casa o a un lugar, o ya no respetas ni siquiera tu escuela o la casa de tu amiga porque te vas al baño, te aíslas para hacerlo, esto es incorrecto. En ese momento es donde tú debes pedir ayuda y detenerte porque esto no está bien. Definitivamente es una práctica que no debes seguir alimentando y que debes detener lo antes posible. Qué bonito sería que empezaras a buscar de la palabra de Dios, que en esos momentos donde te entren esas crisis y esa necesidad, salgas corriendo no a buscar tu teléfono, un televisor o un computador, sino salgas buscando a correr la palabra, a buscar la palabra, a leerla, empezar a alimentarte de ella y a bajar estos ánimos caminando, corriendo, haciendo ejercicio, de pronto tomándote un té, pero evitando pecar a toda costa. Porque sí vamos a buscar, sí vamos a ir ante Dios, sí vamos a encontrar
un juicio, sí nos van a juzgar y nosotros debemos ser temerosos de Dios. Y en ese momento, ¿qué vas a decir? ¿Cómo vas a responder? Incluso si la muerte te impacta haciendo ese pecado, ¿cómo vas a quedar ante Dios en ese momento? La segunda es evitar estar solo, evitar ir corriendo a tocar el celular, evitar las páginas, bloquearlas de tu vida en general, en el computador, en las redes sociales, empezar a eliminar todo el contenido que no te esté, que no te esté ayudando y que al contrario te impulse a querer ver más, ¿sí? Si alguna página de Instagram, alguna canción, todo esto intenta eliminarlo por completo y de inmediato. Tercero, tienes que entender que te están engañando, que esos actos sexuales están hechos de personas que están sufriendo, de personas que están siendo explotadas, de redes pornográficas horribles en el mundo que están llevando el pecado, es el mismísimo demonio ahí. Entonces tú tienes que entender que tú al ver estas escenas, al acceder a estas páginas, al pagar de tu dinero, estás llevando ruina a tu vida, escasez, pero adicional estás aportando al mundo, a los pederastras, a los pedófilos, a todas estas redes donde secuestran niños, donde secuestran desde chiquiticos, entonces los llevan en esta vida ya mujeres de 20, 25 años, 30, han vivido toda su vida en la explotación sexual y nunca se han podido alejar sencillamente porque no saben cómo, por personas que se forman en este contexto y se hacen completamente adictas. Entonces, si tú estás ahí, estás siendo engañado y tienes que salir porque le estás aportando al mundo eso, puede que tú no robes, no mientas, no mates, pero estás aportando al mundo a que esto se siga incrementando y estas cadenas de secuestros, de asesinatos, de cosas horribles como el abuso sexual está incrementando y tú estás siendo parte de esto al ver estas escenas. Otra cosa es que estás cautivo, tú, al igual que estas personas que están explotadas, tú también lo estás porque también quedaste cautivo a ellos y tienes que liberarte, tienes que buscar tu liberación de cualquier manera, pero no puedes normalizar esto. Otra cosa es que nosotros tenemos que entender que la pornografía es una violencia perpetua en el tiempo porque está grabada, porque este video lo reproducen no solamente tú, miles de millones de personas, pedófilos y gente muy enferma lo está haciendo también, pero tú estás siendo parte de esta cadena de violencia y aparte tú también te estás enfermando hasta el punto de que ya seas un enfermo más. Otra cosa es que causa graves lesiones a la salud mental, a la integridad, genera expectativas de distracción en la realidad, es decir, tú crees que la realidad, tú empiezas a imaginarte personas que están a tu alrededor haciendo lo mismo y esto es muy grave. El medio de placer más asequible a la pornografía es la masturbación y la masturbación es una forma de evitar la sexualidad natural y hermosa que trae el matrimonio y la vida. Cuando te enfrentes a una pareja te vas a dar cuenta que el tamaño de sus genitales, que la satisfacción, que el toque va a ser muy diferente y esto no te va a complacer de la misma manera o te va a generar muchos más resentimientos con la sexualidad. Entiende que también estas empresas y estos monopolios aumentan despectivamente toda esta situación para que tú caigas. Por favor, pide ayuda si estás en esta situación y no seas de la generación que justifique lo injustificable. Les dejo mis redes sociales, les mando un besito, no se pierdan el siguiente podcast que es sobre la pornografía en el matrimonio. Chao, chao.